Mi lamento y tristeza en danza, no callaré, cantaré de su gozo. ¿Cuántos creen eso? Él ha cambiado. Jesucristo, pues las promesas se cumplen ya. Caía el tipo. Entonces dijo ella, no, esto no trabaja. Y la gente dijo, no pongas ni uno más, te quedas tú, nos vamos todos, dijo gente. Y Dios la usa tremendamente y le ministra a la gente más rica, más poderosa, los médicos, los arquitectos, los abogados, hasta los gobernadores. Yo una vez fui con ella a predicar al gobernador del estado de Chihuahua. Increíble como Dios la usa. Así que Dios usa a las mujeres. Un aplauso por la pastora Padilla. Dios usa a la sierva del Señor. Amén. Y la esposa del pastor Pajuelo también es una extraordinaria sierva del Señor. Desde la primera vez que la conocí allá en Lima, que estaba predicando, llegó ella, noté que esa mujer era una mujer que estaba conectada con el Señor. Debemos orar para que Dios use todas las mujeres del mundo, aleluya, amén. Y los hombres también, y los niños y las niñas y todo el mundo, gloria al Señor. Para mí ha sido una bendición estar aquí este fin de semana en Trujillo con cada uno de ustedes. Y como he dicho varias veces ya, yo he conocido que el pueblo peruano es un pueblo noble, es un pueblo hermoso, es un pueblo de un gran corazón. Es un pueblo que recibe la palabra con cariño y con amor. Pues yo he predicado por muchas partes del mundo, más de 80 países. Y hay lugares que uno dice, esta gente como que es reacia, como que es dura, como que no recibe la palabra. Pero aquí en Perú la gente ama al Señor y recibe la palabra. Y yo le he hablado a militares, a policías. Dios me permitió, cuando yo llegué una de las veces con el pastor Manuel, que es mi coordinador nacional, que nos invitaron directamente el coronel del ejército allá en Lima a predicar a la prisión de Lurigancho. ¿Conocen ustedes Lurigancho, no? Una de las prisiones más terribles de todo el mundo. Bueno, hace 7 años atrás se decía que estaba al nivel de Irán y de Corea del Norte, de tanta mortandad que había en esa prisión terrible, que fue hecha para 3,000 hombres y hay más de 10,000 metidos allí. Y ellos me invitaron a predicar allí y el Señor se movió tremendamente. Y cuando fuimos el día a predicar a ese lugar, Lurigancho, el hermano mío, llenaron el auditorio allí, habían como unos 1,000 hombres. Y yo le dije, Señor, ¿qué quieres que predique? Me dijo un pastor, dale palo, dale duro a esa gente, cáele a leña limpia, repréndalos, condénalos. Me dijo el Señor, predícales amor y misericordia. Me dijo el Señor, amor y misericordia. Esa gente ya ha sido muy paliada por el diablo. Satanás le ha hecho mucho daño a esa gente. Estoy de acuerdo que son criminales, sicarios, violadores, asesinos, pedófilos, etcétera, lo que usted quiera. Pero esa gente están ahí porque Satanás los despedazó. Son almas. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y cuando yo empecé a ministrar la palabra y decirle que Jesús había venido a salvarlos y amarlos y hablar de misericordia y de clemencia y de perdón y de piedad, óigame, cuando hicimos el llamado pasaron 300 hombres a recibir a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, aleluya. Pueden adorar a Dios en esta linda mañana. Para mí fue una experiencia tremenda, gloria al Señor. Había un hombre que estaba al lado mío que toca la trompeta. Me dijo, hermano Gary, yo estoy aquí porque yo maté 2 hombres y ya tengo 10 años y me faltan no sé cuántos años más. Llegó conmigo un gordo, me dice, yo soy juez o era juez de los grandes aquí en Perú y estoy aquí por corrupto. Y es una bendición ministrar a esta gente porque cada uno tiene necesidad. De nuevo vemos el corazón de la gente que se entrega al Señor. Pero esta mañana me gustaría hablar del tema que estábamos programados, y es el tema de Israel como reloj profético de Dios. Y estamos en el tiempo de la profecía. Estamos en la época del cumplimiento de las profecías de la Biblia. Ahora, cuando hablamos de profecía, tenemos que referirnos a lo que decimos que es escatología, porque escatología es la ciencia de las profecías, el estudio de las profecías de los últimos días. Y hablamos, por ejemplo, de
la tribulación, los 2 olivos, las 70 semanas de Daniel, hablamos de la guerra del Armagedón, hablamos del anticristo, hablamos de la bestia, el sello de la bestia, el 666, hablamos del tiempo final, terremotos, pestilencias, plagas, tanta violencia, guerras, rumores de guerra. Todo esto tiene que ver con los últimos tiempos, los últimos días, escatología, profecía. Dentro del panorama internacional estamos nosotros viviendo este tiempo final. Yo creo con todo mi corazón que somos la generación final en esta tierra. Lo creo. Creo que nos ha tocado vivir ese momento donde todas las últimas profecías de la palabra están por dispararse completamente. Ahora vamos al Nuevo Testamento. En un momento van a abrir su Biblia, van a ver algunos versículos que les voy a compartir. Pero para mí, en el Nuevo Testamento no hubo un hombre más grande que el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. ¿Cuántos han estudiado la vida de Pablo? Pablo para mí fue un tremendo hombre de Dios. Fue un gigante. Estaba fuera de serie, estaba más arriba de todo lo demás. Interesante que nunca conoció a Jesús, nunca le estrechó la mano, nunca conversó con él personalmente mientras Jesús estaba en la tierra. Pero fue perseguido por el Señor y fue tocado por Jesucristo directamente, y levantado por el Señor y por el Espíritu Santo para convertirse en el gran baluarte, el gran poderoso Pablo, que levantó casi la mayoría de las iglesias del tiempo primitivo. Troas, Galacia, Macedonia, Tesalónica, Antioquía, toda la región norte mediterránea de Israel arriba. El ministerio de Pablo tenía una influencia en esas iglesias. De las 27 cartas o libros que tenemos en el Nuevo Testamento, casi la mitad fueron escritas ¿por quién? Por él. 13 de 27. Increíble. Porque en el Nuevo Testamento tenemos 8 autores: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Judas, Santiago y Pablo. Y Pablo fue el más prolífero, el que más escribió. Y Pablo fue un hombre que fue usado por Dios y que se mostró ser un hombre que realmente amaba a Dios con todo el corazón. Y recuerda que Pablo era fariseo de fariseos, miembro del Sanedrín, del concilio judío, compuesto por 71 hombres, especialmente comenzando por 24 sacerdotes, incluyendo a Anás y Caifás y todos los demás que eran saduceos. Pablo era una persona celosa, era judío, era fiel a la sinagoga, a la palabra, a la ley. Y siempre he creído que Pablo lo que estaba haciendo, él pensaba lo que hacía, estaba haciéndolo bien para Dios. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Por eso es que el Señor se fijó en él. Y el Señor fue y lo buscó y lo persiguió y lo alcanzó y lo tocó y lo restauró a él y lo salvó. Porque el corazón de Pablo estaba, pero bien puesto, tenía buena intención. Él amaba a Dios, pero él estaba bien equivocado, porque él no entendía que Jesús era Yeshua, el Mesías, hasta que se le fue revelado. Por eso cuando se convierte Pablo, le dice el Señor: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y los ojos se le abrieron después de 3 días de estar ciego, y entendió y comprendió. Primero estaba matando cristianos, sacándolos de las casas, llevándolos a los tribunales, y después estaba ganando judíos para Jesucristo. De hecho, también empezó Dios a tocarlo grandemente y se convierte en el gran apóstol de los gentiles, poderoso hombre de Dios. Y entre tantos viajes que hizo, porque conocemos en la escuela bíblica que por lo menos hizo 3 viajes, y yo soy de los que creo que Pablo hizo 4 viajes por lo menos, aunque la Biblia no lo registra exactamente, pero hay mucha historia, mucha referencia. En Romanos tenemos una indicación de que posiblemente llegaría a la parte sur de España, porque él pide oración, creo que en el capítulo 15, por los hermanos que están allá. Mire, el evangelio se había regado por todo el mundo, increíble. Después de que Jesucristo asciende al cielo y él prometió que mandaría al Consolador, la promesa, el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo cayó sobre el aposento alto, ahí empezó todo.
La iglesia de Jesucristo nació ¿en dónde? En el aposento alto. Jesús la fundó, no la iglesia católica romana. Jesús la fundó. La iglesia fue fundada en el año cuando Jesús vino y entregó su vida, pero realmente nació en el aposento alto cuando ya llegó la promesa, llegó la confirmación, llegó el invisible, llegó lo que Jesús ya había prometido. Él dijo: os enviaré al Consolador. Me voy, pero no estarán solos, porque os enviaré al Consolador, y dice, y estará con vosotros y en vosotros. Y me gusta que utiliza la preposición en vosotros, me gusta más que con vosotros. En vosotros. Y está dentro de nosotros el Señor ahora. ¿Por medio de qué? La tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y la iglesia creció y creció y creció y creció. Y Pablo, creo que en el segundo viaje misionero, llegó a una pequeña ciudad que se llamaba, y se llama todavía, Corinto. ¿Cuántos han oído de Corinto? El primer libro que Pablo escribe es Primera de Tesalonicenses. Aproximadamente lo escribió en el año 48 después de la era cristiana. Pero a mediados de que va siguiendo escribiendo libros, Dios lo lleva a Corinto. Corinto era la capital del imperio romano de toda clase de abominación. No era capital de capital, pero era la capital de toda la hediondera, el hedonismo, el humanismo, los peores pecados, depravaciones, degeneraciones, pedofilia, animalismo, bestialismo. Toda clase de pecados inimaginables estaban en Corinto. Lo más sucio. La gente querían hacer las cosas más espantosas, ¿y a dónde iban? A Corinto. Corinto era como decir la Sodoma y Gomorra de hace 2000 años atrás. Y aparte de todo, era una ciudad muy peligrosa, y por eso todavía nadie había llegado a llevar el evangelio allá. Y prácticamente toda la población de Corinto era una población degenerada. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe 1 y 2 de Corintios, que son 2 cartas, la primera de Corintios lo escribió a los 2 años después de que deja Corinto una iglesia y se traslada a Éfeso, y escribió 1 Corintios desde la ciudad de Éfeso. 8 meses después se traslada de Éfeso a Macedonia, que está en el norte de Grecia. Yo he estado allí, y ahí escribe 2 Corintios. Y cuando usted y yo leemos 1 y 2 Corintios, descubrimos que hay muchos temas de sexo, inmoralidad, de pecado, de idolatría. ¿O no? ¿Han leído eso? Muchos temas de eso. ¿Por qué? Porque está Dios a través de Pablo tratando con el problema de la comunidad, de la gente, de la sociedad de Corinto. Y los que estaban en la iglesia eran ¿de dónde? De Corinto. O sea que venían de esas malas mañas, y lamentablemente muchos de ellos traían las malas mañas y las metían a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo trata mucho esos temas. Ahora, cuando Pablo está allá en Éfeso, después de levantar esa tremenda iglesia, le llegan las cartas: Pablo, tenemos problemas en la iglesia, fulano, mangano, perencejo siguen con las malas mañas de afuera. Y Pablo finalmente remata y entrega una tremenda palabra. Ese pasaje que todos conocemos en la segunda carta a Corintios, capítulo 5 y versículo 17, que dice Pablo: de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya déjense de tantas abominaciones, de tantas depravaciones. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Iglesia, los que estamos en Cristo no somos como los del mundo, somos nuevas criaturas para la gloria y la honra de nuestro Señor. ¿Por qué pueden alabar a Dios en esta mañana? Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Pero Pablo también era un hombre que tenía una fe tremenda y una gran esperanza, que él quería ver a Jesús. ¿Cuántos quieren ver a Jesús? Pablo quería ver a Jesús con tantas ganas que él hasta ganas tenía de ya morirse. No porque tenía tendencias suicidas,
No porque estaba mal de la mente. Simplemente él había logrado todo en la tierra. Había alcanzado todo. A él ya no le interesaba un comino esta gente de la tierra, nada. Él quería estar con el Señor. Por eso él decía, para mí el morir es ¿qué? Ganancia. Él hasta desafiaba a la muerte. Decía, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Ya lo que quiero es estar con el Señor. ¿Qué no había hecho? Hablaba el griego, hablaba el arameo, hablaba el hebreo. Creo que hasta el chino hablaba el hombre. Era reconocido como un tremendo rabí, como un maestro, como un teólogo. Era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. Todo había logrado este hombre. Ahora lo que quería era estar con el Señor. Qué tremendo anhelo, qué tremendo añoro, aleluya. Hay gentes que uno le dice, ¿te gustaría estar con Cristo? Todavía no, porque están más apegados todavía a esta tierra, aleluya. Cuando uno llega a tener una relación tan íntima con el Señor, lo que quiere es estar con el Señor nada más, aleluya. Y eventualmente allí estaremos todos un día. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Tenía una gran fe. Y por eso Pablo también hablaba del regreso de Cristo. Porque Jesús le había dicho a sus discípulos y había dejado marcado, registrada y categóricamente en la palabra, en los evangelios, él había dicho, está grabado, que él volvería. No se oye, él volvería. Volvería. Y cuando Juan el anciano termina el libro de Revelación, ¿qué dice? Ven, Señor Jesús. Y la iglesia siempre que oraba y se reunía, siempre concluía en sus oraciones, Señor, y ven de nuevo, y te estamos esperando. Compartían el pan y el jugo y se sentaban juntos y Señor, te estamos esperando. La iglesia no debe de olvidar eso. Cuando yo me convertí hace 44 años atrás, constantemente se predicaba del rapto, del arrebatamiento, del regreso inminente de Jesucristo. Hoy parece que la iglesia se ha olvidado de esa maravillosa promesa, pero todavía vemos un remanente fiel que seguimos creyendo que el Señor volverá por su pueblo. Aleluya. Esa trompeta sonará, esa trompeta sonará. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Y por eso Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, búsquelo, y versículo 51 dice: os hablo de un misterio. ¿Y qué dice Pablo? No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. ¿Quiénes son los que se duermen y realmente no están dormidos sino con el Señor? Los que se nos han adelantado, como mi madre, como un hijo mío que está en la presencia del Señor. Pero todos seremos transformados. Y esta mañana el tema de la conferencia es Israel, el reloj profético de Dios. Y van a ver que cuando concluya con esta conferencia van a entender por qué Israel es el reloj profético de Dios. Porque todo va dirigido, enfocado, encauzado a la nación de Israel. Todas las profecías, todos los mensajes de Dios, incluyendo los 7 años de tribulación, todo es la gran prueba para Israel. Entendemos, conocemos, enseñamos, sabemos, hemos aprendido que todo lo que nosotros tenemos que hacer para saber cuándo el Señor viene es mirar la pequeña nación de Israel en el Medio Oriente. Ahora, en el panorama internacional y de acuerdo a las profecías de la Escritura, entendemos que ya todas las profecías están cumplidas. La economía, por ejemplo, la economía del mundo está completamente integrada. Completamente.
40 años atrás cada quien tenía su dinero, su economía, su presupuesto. Los países eran mucho más independientes. Ahora todos dependemos de todos. No sé si usted me está entendiendo. Cuando, por ejemplo, hay un resfriado económico en Estados Unidos, hay pulmonía en el mundo entero. Si la bolsa cae en Nueva York, afecta la bolsa de Nikkei en Londres, en Japón, en China, en las 4 esquinas del mundo, incluyendo la India. La economía de El Salvador y de Ecuador está dolarizada. El Salvador y Ecuador tienen el puro dólar. Ustedes todavía más o menos mantienen el sol y están ahí más o menos. Pero todas las economías del mundo, el lempira, el quetzal, en Europa, por ejemplo, ya hace como 20 años que quitaron eso de cada quien tenía su diferente, la libra esterlina y Alemania y todo. Ahora tienen el euro. Y de hecho el euro y el dólar son las monedas fuertes del mundo hoy en día. Y hoy mucha gente está comprando oro y plata, porque muchos están creyendo que viene un desastre económico peor que el de hace 8 años atrás. La economía del mundo ha colapsado varias veces, pero el colapso que viene económico para el mundo en los próximos años o en los próximos días será lo más terrible que jamás el mundo ha conocido. Porque ahora el mundo, como lo estamos viendo en esta actualidad, está tan integrado todo que si hay un problema económico aquí, se acaba el mundo entero ya, se hunde todo el mundo. Grecia, por ejemplo, que es una pequeña nación en la comunidad europea, ya tiene como unos 7, 8 años con problemas económicos, y cada 2 años la comunidad europea tiene que sacar al frente Grecia y darle billones de dólares. Venezuela está en problemas económicos muy serios. Y pensar que Venezuela tiene petróleo, de los que más tiene petróleo en el mundo, imagínese usted. O sea que la economía está completamente conectada. Cuando vemos el problema económico del mundo, esa es una señal de que Cristo viene ya pronto por su iglesia. ¿Lo creen conmigo? Segundo, tenemos el problema no solamente económico, sino el problema político. En mi generación, en mi tiempo, en los 70s y los 80s, teníamos líderes fuertes en el mundo. Yo, por ejemplo, me acuerdo de mi presidente americano, Ronald Wilson Reagan. Ronald Reagan fue un tremendo presidente. El mismo tiempo de la mujer de hierro de Inglaterra, la Margaret Thatcher. En el tiempo de Mikhail Gorbachev, que estaba al frente de la antigua Unión Soviética, la moderna Rusia. Y así en Sudamérica y en Centroamérica habían hombres que eran un poco diferentes a lo que tenemos hoy en día. Pero vean ustedes ahora la situación que tenemos en todo el mundo. Al norte, al sur, en cualquier esquina del mundo, no hay un solo líder que valga la pena. Ni uno solo. Estamos escasos de líderes políticos en el mundo hoy. No hay. Y esto es triste, pero a la vez es una gran bendición. ¿Por qué? Porque esto lo que indica es que el mundo ya está preparado profética y escatológicamente para la llegada de ¿quién? El anticristo. Escuche, porque voy a hablar por un momento de el anticristo y Cristo. Los dos van a llegar. Va a venir al mundo el anticristo y también va a venir Cristo. Pero realmente va a venir Cristo en 2 etapas. Pero a mí me interesa Cristo, no el anticristo. Aunque ahorita hay mucha gente que anda, no sé, obsesionada con quién es el anticristo. ¿Será Felipe de Borbón de España? ¿Será Obama? ¿Será el Papa Francisco? ¿Quién? A mí me interesa muy poco quién es el anticristo. Y es más, bíblicamente hablando, lo voy a ser sincero, en el mundo nadie sabe quién rayos es el anticristo. Tenemos algunas características de cómo será cuando aparezca. De acuerdo al profeta Daniel, 600 años antes de Cristo, Daniel decía que era uno que no honrará al Dios de sus padres. Y yo pienso que para uno llegar a engañar a los judíos, tiene que ser a otro judío, solamente uno que tenga sangre judía. El anticristo puede venir de Siria, de Irán, de Irak, puede venir de alguna parte de Europa, de Turquía. Pero a mí no me interesa si es fulano mangano. A mí me interesa más Cristo Jesús, aleluya. ¿Cuántos están esperando a Cristo? ¿Cuántos esperan a Cristo? ¿Cuántos esperan que llegue el Rey de Reyes y Señores, señores? Pero el anticristo, creo yo, y me atrevería a decir, y lo digo por fe, yo creo que ya está vivo en alguna parte del mundo.
Porque de acuerdo a lo que estamos viendo con respecto a Israel, en un momento voy a llegar allí. Téngame paciencia, porque vamos a llegar a Israel, que es el reloj profético de ¿quién? De Dios. Estoy preparando todo esto para llegar a Israel. El anticristo está vivo en alguna parte del mundo. Por eso es que ahora no hay líderes en el mundo, porque el mundo va a llegar a una crisis tan grande. Diga conmigo crisis. Crisis tan grande que el mundo va a decir: hace falta que tengamos un líder mundial. Y ese líder mundial va a aparecer y va a tomar las riendas del planeta Tierra. Será carismático, será atractivo. Hay quien vendrá antes que él, el falso profeta, a promoverlo. Y el espíritu del anticristo ya está entre nosotros. El anticristo es el que viene antes de Cristo. La Biblia se menciona una sola vez. Y entendemos que esta persona que tomará las riendas del mundo en el periodo que la palabra llama las 70 semanas de Daniel, o 7 años de tribulación, esta persona vendrá como es el mismo diablo encarnado. Es la bestia de revelación. Es el 666, el sello de la bestia. Pero antes de que aparezca el anticristo, antes de que se manifieste el mundo, la iglesia de Jesucristo será arrebatada. Yo no sé si usted está creyendo esto conmigo. La iglesia será ¿qué? Arrebatada. Y por eso Pablo dice aquí en 1 Corintios 15:51: os hablo de un misterio, que no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Ese es el momento de la transformación. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de las trompetas, aleluya, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados. Y popularmente la iglesia pentecostal le llama el rapto. Correcto, el rapto, la palabra rapto no está en la Biblia, estoy de acuerdo. La palabra rapto viene de la palabra inglesa parousia, significa sobrecogido, sobretomado de repente. Y muchos se ríen de lo que nosotros creemos. Es una promesa magnífica, maravillosa, es la esperanza de la iglesia. Yo creo que es una doctrina formidable, cardinal, importante, fundamental de nuestra fe cristiana. Siempre lo he creído así, está en la Biblia. Y hoy tenemos burladores como Cash Luna y Guillermo Maldonado y otros tantos que dicen abiertamente, y Ronnie Chávez, el falso bandido de Costa Rica, abiertamente dicen: esos que creen en el rapto están viviendo un mundo de fantasía. Se burlan de nosotros, nos llaman hasta brutos, ignorantes. Este judío no es ignorante. Este judío no es ignorante, y créame, aquí habemos un montón de gente que ninguno somos ignorantes, entendemos la palabra, entendemos las cosas. Aquí entre el pueblo del Señor hay abogado, arquitecto, hay gente estudiada, hay universitarios, nosotros, pero más que nada hay gente que tiene una relación con Dios, intimidada con Dios, hay gente que ama a Dios, hay gente que busca a Dios, hay gente espiritual, que el Señor sabe muy bien en la palabra. Hemos entendido que Cristo viene por su iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Aleluya. Pero el espíritu del anticristo ya está entre nosotros. Anoche les hablaba de la apostasía, el resultado y las causas. Y es lo que estamos viendo, tanta apostasía hoy en día. Ahí está el anticristo ya moviéndose, trabajando. El espíritu del anticristo causando división, confusión, destrucción, engañando a las iglesias con falsos profetas como la Ana Méndez. Ana Méndez es una mujer del diablo. Esa es una loca, esa señora. Ella agarra un billete americano y lo pega al oído, supuestamente diciendo que está oyendo que el billete le habla. Pero para mí están más brutos la gente que apoyan esta bruta, esta falsa.
Esa es una cosa que a veces yo no entiendo, inconcebible. Como hay pastores que invitan a estas mujeres falsas o hombres falsos. Guillermo Maldonado hace unos 4 años atrás comparó a Dios con una prostituta. Con una prostituta comparó a Dios. Y así mismo dijo él, palabras exactas: si tú quieres ser bendecido, tú tienes que darle dinero a Dios. Y dijo así: así como una mujer, dijo él, con el respeto de cada una de ustedes, mujeres y hombres también. Y estamos aquí entre adultos y gente madura. Lo digo con respeto y con madurez. Palabras textuales de Guillermo Maldonado en Miami, el hondureño, el falso apóstol. Porque ni apóstol tiene, yo no sé quién le dio el rayo, el título ese, porque él no es nada. Pero él dijo: una mujer no te abre las patas si no le das dinero. ¿No dijo eso? Eso lo dijo él mismo. Y así Dios no te va a bendecir si no le das dinero. Eso, aparte de ser una grosería, aparte de ser una blasfemia, una abominación, aparte del hombre ser un corriente, un vulgar, porque es un vulgar el hombre. Y luego la esposa está igual que él o peor que él. Se llama Ana Maldonado y también se llama profeta supuestamente, y es de Colombia. Y ella dijo que el Shaddai, y las palabras que utilizó son las, con respeto, por favor, no lo tome por mal, estamos en una conferencia. Él dijo: el Shaddai son las tetas de Dios. Estamos hablando con hombres maduros y mujeres maduras de Dios. No estamos hablando, estamos tratando de explicar lo que ella dijo. El Shaddai en hebreo significa todopoderoso. ¿Cómo una mujer se atreve a blasfemar y a abominar contra el nombre de Dios? Dios es el Shaddai, el todopoderoso. Hermano mío, yo no sé cómo puedes decir eso. ¿Cuántos adoran al Shaddai? ¿Cuántos bendicen al Shaddai? ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Entonces, cuando vemos gente como esta y como Cash Luna en Guatemala, que toma una Biblia, la palabra del Señor, y la tira en el piso y habla de una línea imaginaria y le invita a unas cuantas personas a ver si pueden cruzar la línea, como desafiando a la gente, diciendo: cruza la línea porque ahí está el poder de Dios y yo he puesto esa línea allí, dice él. Y unos 2, 3 idiotas, perdone, pues es la única palabra que encuentro, llegan ahí de repente y no pueden cruzar y se caen. ¿Por qué no me invitan mi Cash Luna para yo cruzar esa línea? La cruzo, recojo la Biblia y le meto con la Biblia en la cabeza 3 veces. Una falta de respeto. ¿Qué le pasa a ese hombre? Pero ese es el espíritu, escuche, el espíritu del anticristo en operación. El espíritu del engaño, de ceguera del anticristo está ya trabajando en el mundo. Este es el espíritu que opera hoy en la iglesia. Espíritu de engaño, de falsedad, de ceguera. La iglesia está más hundida que nunca, más choca que nunca. Y lo más tremendo es que, como decía anoche, una de las causas por las cuales hay tanta apostasía, y lo digo con todo cariño y respeto a los que están acá, es porque muchos ministros les falta conocimiento de la palabra. El profeta Oseas capítulo 4 verso 6 dijo: mi pueblo perece porque le falta ¿qué? Conocimiento. Y tenemos la Biblia y debemos escudriñarla, aleluya. Y debemos de decir: Señor, enséñame, muéstrame, revélate a mí, para que no sea yo fácilmente engañado, aleluya. Y si la iglesia fuera más llena del Señor y más sabia y más inteligente y con mayor discernimiento, esta gente no estaría circulando entre nosotros. En el nombre de Jesús los reprendemos a todos ellos, aleluya. Un aplauso a Cristo en esta linda mañana. Así que el espíritu del anticristo ya está operando entre nosotros. Pero no me interesa el anticristo. Cuando estaba yo recién convertido decían que el anticristo era Juan Pablo II. Otros decían que era Mijail Gorbachev. Todavía vive el viejito, el que fue premier de la Unión Soviética. Tiene una mancha aquí en la frente. Decían: esa es la herida mortal. Resultó que no era. Amigos predicadores míos decían: ese es. Otros dijeron que era
Ronald Wilson Reagan, presidente americano. Porque Ronald, Wilson y Reagan, cada uno de sus 3 nombres, tienen 6 letras. 6, 6, 6. Interesante. Ronald Wilson Reagan ya está muerto, está a 6 pies bajo la tierra. No es el anticristo, nunca lo fue. Entonces la gente siempre está especulando. Dejémonos por favor, cabezones, de especular. Vayámonos a la palabra del Señor. Seamos un poquito más razonables en esto, ¿no? Más entendidos. Vamos a volver un momento, vamos a llegar a Israel, que es el reloj profético de Dios. Porque todo lo que concierne profecía, la mayoría tiene que ver con Israel. Todo, casi todo. Entonces sabemos que el anticristo va a aparecer y va a llegar y va a tomar control del mundo por 7 años. Y la división a la mitad, o sea, los 7 años de tribulación va a tener 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio va a haber una aparente paz en el mundo. La gente va a pensar, wow, ahora sí estamos tranquilos. Fluye el dinero, hay trabajo, hay comida, hay paz. La gente está feliz, pero todo es aparente. Israel finalmente hizo la paz con el mundo y el mundo hizo la paz con Israel. De alguna manera milagrosa, proféticamente hablando, Israel tendrá para poder levantar su 3er templo. Todos los árabes tendrán una reconciliación con Israel. Increíble. Pero a la mitad de la tribulación, a los 3 años y medio, se cometerá lo que se llama la abominación desoladora. Y el anticristo se quitará la máscara. ¡Fua! Y el mundo sabrá que no es otro sino ¿quién? Satanás, el diablo encarnado. Entonces empiezan los juicios de Dios. Las trompetas, las copas, los sellos. Óigame, viene la batalla, comienza la riña. El mundo empieza a convulsionar y todo se encausa a concluir en lo que dice Apocalipsis capítulo 16 y versículo 16. Búsquelo un tantito, búsquelo por favor. ¿Y qué dice? Revelación 16, 16. Y los reunió allí en un lugar que en hebreo se llama ¿qué? Armagedón, Armagedón. El último conflicto. Y las tierras del norte, Gog y Magog, hombre y tierra, de allá vendrán desde Rusia. Ya Rusia, oye, escúcheme bien, y esto es increíble, importante que usted lo entienda. Rusia es la protectora de Irán. Irán es la protectora de Siria. Siria es la protectora de grupos terroristas como Hamas y como Hezbollah. Y todos son enemigos de Israel. Y aunque ahorita Israel tenga relaciones con Rusia, eventualmente Rusia completamente le dará la espalda a Israel y serán los que más vengan en contra de cada uno de los judíos. El mundo hoy en día es como una mesa, como una tabla de ajedrez. Y cada quien está jugando a ver quién gana. Y están tirando y tumbando. Pero todos van eventualmente a querer tumbar a Israel. Porque el propósito, el enfoque primordial es que todos van a querer deshacerse de Israel. Y Israel va a sufrir bastante. Y cuando llegue ese momento final, el mundo entero vendrá contra esa bendita, hermosa, bella nación de Israel para acabar con ellos. Aleluya. Oh, aleluya. Y parecerá, hermano mío, que los injudíos se acabarán de una vez para siempre. Va a ser peor que el holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Hermano, morirán más de 2/3 partes de ellos en ese famoso valle de Armagedón. Y parece que dice la palabra que la sangre correrá como ríos y hasta alcanzará los frenos de los caballos. Porque mezclado con el granizo y las tormentas y la lluvia y todo, será un desastre tremendo, histórico, como jamás nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Y estamos hablando ya al final de los 7 años de la tribulación. Y en esos 7 años la iglesia, recuerde que ya está en el cielo con el Señor. Porque antes de que aparezca el anticristo, aparecerá en la nube blanca el Cristo de la gloria. Antes del anticristo, el que vendrá, aleluya, se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Cordero de Dios.
Cordero de Dios 2000 años atrás, Rey de reyes, Señor de señores, cuando venga por su pueblo. Y al final de la guerra de Armagedón, allí al final, en la conclusión, cuando Él venga a salvar a los judíos con nosotros, será llamado el león de la tribu de Judá. Wow. Entonces, el Señor vendrá en esa nube blanca, desapareceremos con Él. Aunque muchos de ustedes digan que es un cuento y que es mentira, está en la palabra. Y este pueblo lo sabe perfectamente bien. Y el mundo entra en la tribulación y a los 7 años termina la tribulación, o terminando la tribulación pareciera que están acabando con los judíos. Y el anticristo tratando de acabar con los últimos que quedan, el diablo encarnado, allí en el gran valle de Armagedón. Y es cuando de repente, nosotros teníamos ya 7 años allá, entienda. ¿Qué estábamos haciendo allá? Me dijo uno, estaremos sentados en una nube tocando el arpa. Pasaremos 7 años en las hermosas y bellas y apoteósicas bodas del Cordero, aleluya, adorando y bendiciendo al Señor de señores, amando a nuestro Salvador. ¿Cuántos le adoran? ¿Cuántos le adoran? ¿Cuántos le adoran? ¿Cuántos le adoran? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, a su nombre. Y cuando parece que todo el pueblo judío va a desaparecer, y cuando parece que se van a acabar el pueblo hebreo, y cuando parece que Israel ya quedó completamente aplastado y amolado, es cuando de repente irrumpirá por las nubes el Señor de señores, el león de la tribu de Judá. Vendrá vestido de toda gloria y majestad en su caballo blanco, y detrás de él vendremos nosotros, aleluya. Y el Señor vendrá y salvará a su pueblo de Israel, aleluya. Y matará, aleluya, con la palabra al diablo, aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Oh, catacarrama la bajaya, oh, samara bajanda. Los judíos quedarán patitiesos, estupefactos. Los judíos dirán, ¿y quién es este? Y yo me imagino que las cámaras de televisión, aquellos que están acostumbrados a andar grabando los juegos de fútbol, como tantos millones que ven quién está jugando en este momento el partido, la CNN, la Fox News, CBS, NBC, Univision, Televisa, Telemundo, todos los canales internacionales, DirecTV, aleluya, en Perú, en Colombia, en Venezuela, en México, en la India, en la China, en Estados Unidos, en Malasia, en las 4 esquinas del mundo. Todas las cámaras estarán mirando arriba. ¿Y quién es el que vino de allá arriba, que llegó a Israel? Aleluya. En Facebook, en todos, aleluya, las redes sociales están diciendo, en Twitter también, ¿y quién es este que llegó al valle de Armagedón? Es el Cristo de la gloria, es el Rey de la gloria, es el león de la tribu de Judá, que vino a salvar al pueblo de Israel. Harrakota Ramahaya. Y Jesús matará al anticristo y estará allí parado frente a los pocos judíos que queden. La mortandad será como nunca ha habido mortandad en la historia del mundo. La sangre está por todas partes. Y Cristo allí, nosotros con Él ahí también. Los que nos libramos de la gran tribulación, ese montón de cabezones que piensan pasar por la tribulación, que les vaya bien, buena suerte. Nosotros no vamos a pasar por la tribulación. Seremos transformados, seremos transformados, seremos transformados, seremos transformados. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Nos vamos a la gloria! Y el Señor estará allí. Y los judíos lo van a mirar. Y le van a mirar el rostro. Y van a decir, ¿y dónde hemos visto a este? El Señor allí, con esos cabellos resplandecientes,
con la gloria, la presencia única, universal. Y el Señor hará de esta manera. Y los judíos allí, Abraham, Isaac, no los patriarcas, sino los nuevos, porque todos los judíos usan los mismos nombres: Ismael, Jacob, todos allí, judíos. Y las mujeres judías también, algunas, le van a mirar las manos y van a mirar que tiene unas heridas en las manos. Y dice el profeta Zacarías: y le mirarán las heridas y le preguntarán: ¿en dónde recibiste esas heridas? ¿Dónde obtuviste esas marcas? Y dice el profeta de antaño, Zacarías, que él le responderá: con estas heridas fui herido en la casa de mis amigos. Usted es el pueblo, mi gente, mi raza, mi simiente, mi linaje. Jesús siendo de la línea de Isaí, de David, el rey David de Abraham, judío de judíos. Y la venda les caerá, finalmente a los judíos se les caerá y reconocerán que Jesús, el que vino y nació en Belén de Judea y se crió en Nazaret y predicó en Cafarnaúm y en Galilea y fue crucificado en el Gólgota 2000 años atrás, es el mismo Yeshua HaMashiach que ellos esperaban y nunca lo recibieron como el tal. Y finalmente dirán: tú eras el que tanto esperábamos y nosotros te rechazamos. Y dice Juan: y a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero en ese momento finalmente le reconocerán, se abrirán sus ojos y dirán: tú eres el Cristo, el Mesías, Yeshua HaMashiach. Y todo el pueblo caerá de rodillas y alabará y adorará el nombre del Señor. ¿Cuántos adoran a Jesús en esta hora? Oh, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, gloria a Dios. Aleluya. Y todo tiene que ver con Israel. Y de ahí el Señor irá a Jerusalén, pondrá sus pies sobre ese monte de los olivos, se divide en dos, hasta el valle de Josafat. Jesús establecerá su reino milenial. Y nosotros, que fuimos arrebatados, iglesia, los que creemos y tenemos la promesa que fuimos arrebatados, que estuvimos en las bodas del Cordero y regresamos con Él para salvar al pueblo judío y estuvimos en compañía de Él, estaremos allí con el Señor 1000 años, reinando como reyes y como sacerdotes. La gloria para Dios, la gloria para Dios. Bendito Jesucristo. Aleluya. ¿Y cómo sé? Y con esto quiero concluir, que es lo más importante con el tema. ¿Y cómo sé que todo esto va a pasar? Porque Israel es el reloj profético de Dios. Y el reloj de Dios está en este momento a las 11:59 y 59 segundos. Y hay 7 profecías con respecto a Israel. 6 se han cumplido ya. Y la primera es, y cada una de estas profecías comienzan con la R de Roberto o la R de Raúl. Y cada una de estas profecías te declaran y te marcan que Jesús ya va a levantar su iglesia. Número 1, regreso a su tierra. Después de 1000 y pico de años, después de siglos y siglos y siglos, después de que Israel fue disperso y destruido Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y los judíos terminaron en 2 áreas del mundo, los safarditas y los eskenazi, y yo soy de los judíos eskenazi. Finalmente, el 29 de noviembre del año 1947, en las Naciones Unidas se llevó a cabo una votación y votaron a favor del restablecimiento de la bendita nación de Israel. Y el 14 de mayo de 1948 se levantó la bandera en la pequeña nación de Israel, declarando que de nuevo los judíos tenían su nación de nuevo.
Regreso a su tierra. Regreso. Tremenda profecía. Tremenda profecía que se ha cumplido. Regreso a su tierra. Segunda profecía. Reclamo de su tierra. Primera profecía, los judíos regresaron de todo el mundo. Cuando empezó la guerra de la independencia en el año 1948, en Israel había cerca de unos 600,000 judíos. Hoy hay 7.5 millones. Y los judíos empezaron a venir desde Alemania, desde Rusia, desde Argentina. Venían desde aquí, de Perú, de Chile. Tengo una gran amiga mía que maneja nuestro ministerio allá. Se llama Luz Rebollar Malca. Es judía, pero es peruana. Es de Lima. Imagínate tú, la familia de ella también se regresó. Todos los judíos del mundo empezaron como un imán a regresar a Israel. Y luego a reclamar, número 2, reclamación de sus tierras. Empezaron a reclamar su tierra. Y poco a poco fueron agarrando más tierra. Tercera profecía, reconstrucción de ciudades viejas. Empezaron a reconstruir las ciudades antiguas, las viejas ciudades. Safed, Decápolis, Jericó. Levantaron en donde habían ruinas, en donde no había nada. Levantaron balnearios, empresas, parques, caseríos. Levantaron comunidades completas. Y hoy viven familias completas. Y viven miles de personas en los mismos lugares de antaño, con el mismo nombre de la ciudad. Ha ocurrido la profecía del profeta Ezequiel. Los huesos secos tomaron carne y vida. Aleluya. Número 4, no solamente regreso de su tierra o a su tierra, reclamo de su tierra y reconstrucción de ciudades viejas. Número 4, reforestación de la nación. Reforestaron a Israel, han sembrado millones y millones de árboles en todo Israel. Han convertido el desierto en un oasis. En Israel se cosecha 12 veces al año. Hay bananos, hay higos, dátiles, frutos de toda clase, papas por donde quiera. En Israel es la tierra que fluye leche y miel. Israel, cuando se estableció, dijeron ellos, no podemos depender de los europeos, no podemos depender de los americanos, no podemos depender de los asiáticos, solamente debemos depender de Dios y de nosotros mismos. Y ellos mismos subsisten por su propia cuenta. Y si el mundo entero desaparece, Israel sigue para adelante, porque ellos cosechan su tierra y Dios prospera y bendice su tierra. Un aplauso a Cristo en esta hora, aleluya. Número 5, reavivamiento de la lengua hebrea. Los judíos empezaron a llegar de Alemania. ¿Y qué idioma hablaban? Alemán. Venían de Italia. ¿Y qué idioma hablaban? Italiano, parla italiano. Venían de Rusia, hablaban ruso. Venían de acá, hablaban español. Venían de diferentes partes y hablaban su idioma. Pero hubo un hombre de mucha visión, muy sabio, llamado Eliezer ben Yehuda, que a mediados del siglo XVIII tenía la visión de que un día Israel tendría su nación. Y escuche bien ahora. Él dijo, tenemos que cuidar y cultivar nuestro idioma hebreo, el mismo idioma que Jesucristo hablaba, el ivrit, el hebreo. Shalom, shalom alechem, mas shalom ha. En la mañana cuando nos levantamos decimos buenos días, decimos boker tov. En la tarde erev tov. En la noche laila tov. Se dio cuenta que tov es bueno. Tov, tov. Sí, ken, no, lo. Pan es lejem, por eso es Betlehem, Belén. Es pan, lejem. Agua es maim. El hebreo tiene un idioma especial, único en el mundo. Cada palabra, cada letra es un significado profundo de Dios. Y usted tiene que empezar a practicar el hebreo. Yo no sé si usted habla otro dialecto, español, no sé qué, chino, pero el hebreo va a ser su idioma, aleluya. ¿Cuántos quisieran hablar hebreo en esta tarde, en esta mañana? Diga conmigo shalom. Ya habló, ya está preparado, ya está graduado. Entonces los judíos empezaron a llegar en el año 48 y en las escuelas enseñaron el hebreo. Israel tiene la cantidad más grande de políglotas en el mundo entero.
Políglotas son aquellos que hablan varios idiomas. El israelita habla siempre mínimo 3 idiomas, mínimo. Te habla el hebreo, el árabe y el inglés. Y muchos hablan hasta 6, 7, 8 y 15 idiomas. Tengo un amigo que habla 7 idiomas y los habla perfectamente bien, y los escribe y los lee también. Recuerde que los judíos están adelantados a muchos del mundo para la gloria de Dios, la bendición que Dios les ha dado a ellos. Están al frente de la medicina, la biología, la química, la matemática. Manejan las empresas, la banca, la economía. Piensen esto nada más: 7.5 millones de judíos en Israel, rodeado de casi 800 millones de árabes en el mundo entero. 800 millones, 7.5 millones de judíos. En los últimos 100 años los premios Nobel que se han repartido, creo que en el pueblo árabe han recibido como 20. Los judíos han recibido más de 500. Son increíbles la capacidad que Dios le ha dado a ellos. Por eso hay tanta envidia, tanto odio. Pero más bien el odio que tienen contra el judío, el pueblo judío de Israel, es porque el odio viene del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo odia esa pequeña nación, porque esa nación fue la que trajo la salvación al mundo, porque la salvación viene por medio de los judíos. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces tenemos que entender una cosa: que el pueblo judío es la niña de los ojos de Dios, pero es también, como hemos dicho en el tema de la conferencia en esta mañana, Israel es el reloj profético de Dios. 7 profecías. Número 1, regreso a su tierra. Número 2, reclamo de su tierra. Número 3, reconstrucciones de ciudades viejas. Número 4, reavivamiento de la lengua hebrea. Reforestación. Número 5, reavivamiento de la lengua hebrea. Número 6, reactivación de las fiestas solemnes: Purim, Sukkot, Pesaj, Yom Kippur, Hanukkah. Todas las fiestas al año, que son 7 por lo menos, y cada semana Shabbat. El judío es muy guardador de la ley, muy cuidador de las fiestas, porque cada fiesta tiene un significado importante. El judío nunca olvida su historia. Hay muchos pueblos que olvidan su historia, se olvidan de sus antepasados. El judío siempre hace remembranza, siempre guarda y cuida memorias que son preciosas. En Israel, en Jerusalén, tenemos el Museo del Holocausto y Yad Vashem. Y siempre cuando va una visita a Israel, tenemos que llevarlo a ese lugar. Ahí están las evidencias, ahí están las fotografías, ahí está todo el testimonio, la historia de cómo en la Segunda Guerra Mundial Adolfo Hitler mandó a matar sistemáticamente en los campos de exterminio 6 millones de judíos, más otros 5 millones también de otros países. En Israel hay un dicho que dice: olvidar la historia es hacer que se repita la historia. Cuando olvidamos lo que ha pasado, se vuelve a repetir. Por eso nunca debemos de olvidar, debemos de recordar para que nunca se olvide, para que nunca vuelva a repetirse. Y falta una profecía más, porque son 6 que les he dado hasta ahorita. 6 profecías, todas con R, y todas se han cumplido, todas. Entonces usted está pensando, hermano Gary, entonces si falta una profecía para que el Señor venga y no se ha cumplido, ¿quiere decir que todavía no va a venir el Señor? Ahí te va, esto es lo poderoso. La única profecía que no se ha cumplido, la número 7, la que falta, se va a cumplir después del arrebatamiento. O sea, que todas las profecías ya están cumplidas. No hay nada más. Solo estamos esperando. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Estamos nada más esperando. Y sabe, la gente me pregunta, hermano Gary, ¿y por qué Jesús no ha venido todavía?
Si de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la profecía, de acuerdo a Israel, que es el reloj profético de Dios, Él tiene que haber venido hace un tiempo atrás. Y cuando leemos Mateo 24 y leemos los libros de los profetas, sabemos que ya tiene que haber venido por una pequeña y grande razón. Es que el Señor no ha venido porque el Señor está extendiendo un poquito más de misericordia para aquellos que no han alcanzado sean salvos antes de que su alma se pierda. Aleluya. Pero ya viene el momento, la trompeta sonará. Cristo viene por su pueblo. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? ¡A su nombre! ¿Y cuál es la profecía que no se ha cumplido? Y esta se va a cumplir después de que la iglesia se levante. ¿Cuál es? ¿Alguien sabe? La reconstrucción del tercer templo. La construcción del tercer templo. Tercer templo. El tercer templo. Los judíos ya en Israel tienen la indumentaria, la vestimenta. Hay 300 jóvenes estudiando para sacerdocio en Jerusalén. Tienen los utensilios. Nada más están esperando el momento de levantar el templo en el Santo Monte. Allí arriba, donde en este momento lo que se encuentra es una mezquita musulmana, o la Meca, o lo que llaman el Domo de la Roca, que fue construido en el año 691 después de Cristo. Y tiene 1300 y pico de años en ese lugar. Y es el tercer lugar más sagrado para los musulmanes en el mundo entero, después de la Meca y Medina en Arabia Saudita. Y si los judíos tumban eso ahí, se forma una guerra religiosa que no tiene fin. Están esperando nada más el momento que algún milagro ocurra y ese lugar se quite de allí. Los judíos no han levantado su tercer templo porque tiene que ser levantado allí mismo donde estuvo el templo original de Salomón, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, el monte Moria, el monte del templo, donde hace una semana y media estuvieron mis pies parados allí. Allí estuve yo con un grupo de pastores amigos míos, y fue una bendición estar allí en ese lugar, reconociendo que muy pronto, de alguna manera, ese lugar será donde se levante el tercer templo. Yo no voy a estar cuando se levante. Yo no voy a estar allí, porque yo me voy cuando la trompeta suene. Por eso es que las 6 profecías se han cumplido, y la que falta por cumplirse, no se preocupe, deje eso en manos del judío y del anticristo. Nosotros nos vamos cuando la trompeta suene. No se oye, os hablo de un misterio. Y Pablo dijo, y con esto concluyo en esta mañana. Y Pablo dijo, os hablo de un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Israel es, siempre ha sido y siempre será el reloj profético de Dios. Por eso cada día que yo levanto el periódico hay algo de Israel. En las redes sociales, Israel, 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 Israel. Jerusalén, el primer ministro Benjamín Netanyahu. ¿Será posible que una nación tan pequeña tenga más importancia, más relevancia que las grandes naciones del mundo? Estados Unidos con más de 320 millones, China con 1.3 billones de seres humanos, India con 1.1 billón de seres humanos, Rusia con millones y millones y millones, Alemania con millones y millones, Italia, España y otras naciones. Increíble. Perú tiene ¿cuántos? 17 millones, 15 millones, 30 millones, me equivoqué por la mitad. Chile sé que tiene 17 millones, me estoy equivocando. Chile, 30 millones en Perú, imagínate tú. Ustedes tienen mucho más que Israel varias veces, pero siempre se está hablando de Israel, 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 Israel. En las Naciones Unidas, Israel, 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 Israel. Y los rusos odian a Israel,
Y los de Siria odian a Israel, y los de Irán odian a Israel, y los de Irak odian a Israel. Y jamás el grupo terrorista de Gaza odia a Israel. Y Hezbollah, manejado por Nasrallah, un hijo del diablo allá en el sur del Líbano, odia a Israel. Y el mundo entero odia a Israel. Y el diablo odia a Israel. Y el infierno odia a Israel. Pero Dios ama a Israel. Y el judío es bendecido porque el pueblo judío, el pueblo cristiano ama a Israel. ¿Cuántos aman a Israel? ¿Cuántos aman a Israel? ¿Cuántos aman a Israel? Póngase de pie y denle un fuerte aplauso a Cristo en esta bendita mañana. Y